Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al debate de Ondaluz Televisión. Esta semana vamos a hablar de la situación de los sindicatos en Estepona. Nos hubiera gustado que hubiera más representación en esta mesa, pero como viene siendo habitual hemos invitado al equipo de gobierno y nos han indicado que ningún integrante podía acudir a este programa, en este caso porque se supone que todos ellos van a estar en el Congreso del Partido Popular local que se celebra este jueves en Estepona. También hemos invitado al sindicato CSE y CESIF, que nos han indicado que por motivos personales no podían estar aquí acompañándonos esta noche. Por su parte, ATAE también ha rechazado nuestra invitación porque entienden que los sindicatos deben estar unidos y no es el caso en el municipio de Estepona, nos han dicho. Por tanto, consideran que una televisión no es el foro más adecuado para discutir y debatir sus diferencias. Hablaremos de ello ahora con las personas que sí nos acompañan aquí esta noche. Tengo a mi derecha a Pepe Carrasco, portavoz de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Luis Carlos Barea, portavoz de UGT. Buenas noches. Buenas noches. Pues no sé si empezar hablando un poco de las ausencias. ¿Qué os parece que estéis aquí los dos solos? Que al final esto se convierte en un cara a cara, en una tertulia, en un tú a tú. No sé yo ya ni cómo llevarlo esta noche. Bueno, en principio lamentar la falta de sensibilidad que tienen los compañeros, tanto de CSIC como ATAE, para exponer sus ideas y sus diferencias en un sitio de plena libertad, en un debate como hace esta cadena de televisión, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Luis Carlos? ¿Sorprendido? Realmente sí, ¿no? Porque si existen diferencias y la televisión no es el foro adecuado donde discutir este tipo de situaciones, a mí en ningún momento, no sé si a Pepe le habrán comentado, pero en ningún momento no han planteado la necesidad de resolver ese tipo de discrepancias, que creo que si la hay, pues desde luego el único modo que hay es de ponernos a hablar y discutir sobre esas diferencias y encontrar las posibles vías de solución, o si las diferencias son insalvables, pues en ese caso pues definir claramente las posturas. El que vengan aquí o no, creo que no es el momento. Está claro que UGT tiene discrepancias con comisiones y comisiones con UGT, y eso no nos impide el sentarnos en una mesa, exponer nuestras opiniones, y creo que no encuentro ninguna justificación, la verdad, ¿no? Nunca se han expuesto a la cara o frente a frente esas diferencias, nunca ha habido una propuesta de sentarse para ver si se alcanza un consenso en esas diferencias, que tampoco sabemos a qué se refieren esas diferencias, ¿no? Claro, es que cuando se habla de diferencias, pero si no se exponen cuáles son, es difícil de debatir. Yo la verdad no entiendo cómo se esgrime esas posibles diferencias cuando se le da razones de esas diferencias. Yo creo que no hay razón para que no se pueda debatir tanto públicamente como en cualquier mesa de negociación, que para eso están los comités de empresa y las propias asambleas de trabajadores. Y me gustaría que empezáramos hablando un poco, quizás por actualidad, de ese decreto nacional que reduce las horas destinadas a los delegados sindicales. Sí, eso se aprueba, un Real Decreto Ley de 20-2012, se publica en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio, y esa repercusión se ha hecho ya el 1 de octubre, que viene a decir que cualquier mejora que hubiera en materia de horas sindicales, pues que tuvieran los convenios colectivos, se elimina y se va a la legislación básica. ¿Qué es lo que ha pasado en Estepona? En el ayuntamiento especialmente, pues nosotros teníamos en convenio colectivo por cada 25 afiliados fracción nombrar un delegado sindical, y eso, por el imperativo, digamos, legal, se convierte en que tenemos uno por sindicato y otro por el número de trabajadores de la empresa. Nos hemos convertido en 2 delegados sindicales. ¿Todo esto cómo se traduce en números? Porque sí, bien es cierto que en muchas ocasiones hemos intentado averiguar, incluso a través del ayuntamiento, a través del gabinete de prensa, cuántos delegados sindicales o cuántos liberados sindicales hay dentro del ayuntamiento, y nunca nos han respondido. ¿Cuántos había y qué supone este decreto? Pues es que, claro, a raíz de la subrogación de trabajadores a las empresas privadas, pues este decreto ya prácticamente no supone ninguna diferencia respecto a lo que había anteriormente,
puesto que la gran mayoría de los trabajadores, o en gran porcentaje, están en esas empresas que entendemos que se mantiene con esas mejoras de convenio colectivo. No es de aplicación, y entendemos que no es de aplicación, el Real Decreto 20/2012, por cuando entendemos que exclusivamente es la Administración Pública a quien la afecta. Entonces, realmente, dentro de nuestra sección sindical, afecta prácticamente a un número muy inferior al que teníamos anteriormente, porque, como hemos dicho, pues se han privatizado sobre 400 o 500 trabajadores que en su mayoría eran afiliados a comisiones. ¿Cuántos, ahora vamos contigo, Luis Carlos, cuántos delegados sindicales tenéis vosotros liberados en comisiones antes de las externalizaciones y cuántos hay ahora entonces? Teníamos 3 delegados liberados y sigue teniendo habiendo 3. En el caso de UGT, ¿cómo afecta este decreto? Pues en el caso de UGT seguimos en prácticamente en la misma situación que estábamos anteriormente, porque en nuestro caso no teníamos teníamos una disponibilidad de crédito horario de horas sindicales. Ahora nos hemos quedado con 480 y algo, y básicamente son las mismas, ¿no? Hay poca diferencia. Y no teníamos, en el caso de UGT no hay ningún liberado sindical. Las horas sindicales que se usan son en momentos muy puntuales, pero por las circunstancias concretas de los representantes sindicales de UGT, ¿no? Yo creo que una duda que se tiene en muchos casos a través de la población es ¿cómo se elige a ese liberado sindical? Dentro de un sindicato, ¿quiénes son esas personas que dejan su puesto para dedicarse a los trabajadores? Sí, eso normalmente se hace en una asamblea de afiliación. Se eligen los delegados sindicales y el cúmulo de horas pues se dota a esas personas Vale. para que haga su representación sindical. Me imagino que igual en todos los sindicatos. Sí. Vale, perfecto. Siguiendo con temas de actualidad, el sindicato CSI-CESIF, que no está aquí con nosotros, presentó el 24 de octubre en el Ayuntamiento de Estepona una petición formal para que se celebren elecciones sindicales dentro del Ayuntamiento de Estepona. Se supone, o nos comentaban a nosotros en su momento, que el CSIF pretendía conseguir una representación que a día de hoy no tiene dentro del Ayuntamiento. Y bueno, yo no sé vosotros cómo habéis llegado a ver esta propuesta, si era algo que os esperabais, si no, y si pensáis realmente si puede haber un cambio dentro del Ayuntamiento, si va a repercutir. Bueno, la verdad es que no esperábamos, porque hay un pacto dentro de los propios sindicatos firmado, creo que recordar, por el propio CSIF, donde una vez subrogado el personal del ayuntamiento, hasta que no se celebraran unas elecciones totales, no se producirían unas parciales, con lo cual va en contra de ese acuerdo aprobado hasta por el ayuntamiento pleno. Incluso nosotros, claro, a raíz de esa papeleta de elecciones, ante la oficina del registro electoral, hemos solicitado se anule ese procedimiento por cuanto va en contra de los propios acuerdos adoptados por el ayuntamiento de Estepona, que, como digo, decía que hasta que no se celebraran unas totales no se podrían celebrar parciales. Y también un segundo aspecto, de que no ostenta representación necesaria, por tanto suponemos que no está legitimado para promoción de las elecciones sindicales, ya que no es miembro del comité de empresa. Porque ¿para cuándo estarían previstas esas elecciones totales? ¿Cuándo tendrían que celebrarse? Dentro de 3 años. Hace un año hicimos elecciones en el ayuntamiento. Lo que ha pasado, lo que ha sucedido es que había una subrogación de personal de las empresas al ayuntamiento, y que lógicamente pues ese acuerdo donde se disponía era que hasta que no hiciera unas totales dentro de 4 años no se produciría ese tipo. Es que la situación surge a raíz del proceso de subrogación del personal de las empresas al ayuntamiento. Cada una de las empresas había realizado su proceso de elección de representantes sindicales y tenía sus representantes. Al integrarse dentro del ayuntamiento, pues los representantes sindicales electos mantienen ese derecho, claro, y esa representatividad, ¿no? Si además de eso se le añade que después del proceso de subrogación también había un proceso de externalización
en el que en los pliegos de condiciones de las externalizaciones el personal que ha salido a las empresas ha ido con las condiciones de convenio de referencia del ayuntamiento. Claro, los que ostentamos la representación sindical en el ayuntamiento pasan en las empresas con esa representación sindical. Claro, ocurre que hay un poco de situación compleja en cuanto a los representantes sindicales del ayuntamiento y los que procedían de las empresas que ahora ya son representantes sindicales también del ayuntamiento, porque se unificaron las secciones sindicales, tanto de comisiones como de UGT, para que ese personal se integrara dentro de la realidad que había, ¿no? Entonces, establecer ahora, hacer una convocatoria de elecciones parcial de solo ese personal, entendemos que, bueno, no creo que tenga mucho sentido, a menos que detrás de esas intenciones haya otros intereses, ¿no? Al margen de estas alegaciones que se presentan, si finalmente hubiera esas elecciones, ahora mismo el comité de empresa tiene 6 delegados de comisiones obreras, 8. Vale, decidme vosotros los datos. 8 comisiones obreras, UGT. 3. ¿Y ATAE? 2. Yo tenía 2, perfecto. ATAE 2. 13 son. ¿Pensáis que puede producirse algún cambio si llega a haber esas elecciones? ¿Tenéis miedo y por eso se presentan las alegaciones? Hombre, sería mi pregunta. Yo lo tengo clarísimo. UGT va a ganar en las próximas elecciones los delegados que haya que... O sea, que UGT quiere que haya elecciones parciales. En el caso de que las haya, estoy absolutamente convencido de que la representación la va a tener UGT. No habría mucho cambio, digamos, dentro de la composición, porque la diferencia, por ejemplo, entre comisiones al segundo, pues de 8 miembros de comité de empresa a 3, yo no sé la repercusión si son 4 los que se podrían elegir por el número de trabajadores subrogados, con lo cual no creo que la composición, no va a haber una variación de la composición de representatividad a la mayoría absoluta de comisiones. A lo mejor robarle alguno a ATAE. No sé, pregunto. ATAE tiene 2. ¿Tiene 2? Que se queden 1 y 1 quizás. Estamos haciendo quinielas, de todas formas. No lo sé. No lo sé, pero vamos, la representatividad, digamos, del comité de empresa no va a variar. No va a cambiar. Ya. La mayoría la ostentará, pues, comisiones obreras, porque incluso sacando el segundo, los 4, imaginemos que el 100% vote a la segunda candidatura, a los compañeros de UGT tendrían 7. Vale, perfecto. Hemos hablado, ya ha salido en esta mesa de debate el tema de las externalizaciones en varias ocasiones. ¿Cuál es la postura de ambos sindicatos con lo que ha pasado? Porque sí es cierto que al principio hubo mucho miedo, mucha contrariedad, incluso reticencia por parte de los trabajadores. A día de hoy, ¿qué concepto tenéis de esta externalización, de esta privatización que ha habido de los servicios municipales? Bueno, desde el punto de vista económico se entiende mal que un servicio que se está prestando, que tiene un costo de personal, que a eso hay que añadirle un IVA y que además hay que incrementar el lucro legítimo de la empresa que lo mantiene, pues los expertos en economía con las que el ayuntamiento cuenta habrán hecho sus números y les saldrá rentable. En cualquier caso, lo que sí está claro es que se hizo una negociación en la que se establecieron unas condiciones de externalización que en este momento están surgiendo dudas, sobre todo con las empresas, con respecto a las condiciones en las que pasaron a las empresas municipales con el convenio del ayuntamiento, pero que ese convenio, a lo largo de este tiempo, desde que se hizo la externalización hasta hoy, se han producido una serie de modificaciones, como es el hecho del incremento de la jornada laboral, la reducción de la paga extraordinaria, la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre, que en principio pues está planteando
bastante controversia en las empresas con las que se ha externalizado al personal. Hay una empresa que no hay duda, porque ya cuando se hizo la última empresa que se externalizó pasó en las condiciones de convenio últimas del ayuntamiento, pero en las primeras pues entendemos que la empresa pretende hacer esa aplicación y nosotros creemos que no corresponde esa aplicación de esa reducción, ¿no? ¿Coincidís vosotros, Pepe, con el planteamiento de UGT en este caso? Sí, nosotros ya antes de las externalizaciones de los servicios, privatizaciones, realmente ya dijimos que iba a ser mucho más caro el hecho de realizar por parte de las empresas privadas los mismos servicios que estaban prestando directamente por el ayuntamiento, y nos podemos remitir al propio informe de la intervención de fondos respecto al presupuesto recientemente aprobado provisionalmente. Decía la intervención de fondos que todos los planes de austeridad hechos, incluso con el expediente de regulación de empleo, decía que el personal ha subido en la cuantía económica. Pero eso tiene una explicación. Es que se ha traspasado masa salarial y renta del trabajo al capítulo 2, que son los beneficios empresariales y el pago del IVA. Con lo cual, lo único que ha hecho es una transferencia de un dinero hacia las empresas privadas. Lo cual, el servicio es mucho más caro, el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento sigue siendo el mismo y no ha servido prácticamente para nada, excepto, según el propio equipo de gobierno, que se hace una mejor gestión. Yo entiendo que también hay una transferencia de responsabilidades, porque estás diciendo que yo no soy buen gestor cuando necesito a gerente de empresas privadas para hacer esos servicios, ¿no? Precisamente era lo que os iba a decir. El propio ayuntamiento, el alcalde, la concejala de personal, el concejal de Hacienda, en muchas ocasiones han dicho que el servicio es mejor. Desde, yo creo que un par de semanas después, por ejemplo, de externalizar playas y jardines, ya estaban diciendo que se estaba notando en el pueblo, que los jardines estaban mejor, que las playas estaban mejor. Es un poco extraño, ¿no? Es el mismo personal, se supone que sabe trabajar de la misma manera. ¿Qué pasa? ¿Que el ayuntamiento dejaba que todo el mundo trabajara a su libre albedrío o es que ahora los están explotando? Porque son las dos únicas opciones que se me ocurren. Esa es la pregunta. ¿Por qué no se ha hecho una buena gestión desde lo público y se fuera ahorrado esa cuantía económica que, como digo, se va en pago de IVA y a los beneficios empresariales, ¿no? Con una buena gestión desde lo público se ahorra bastante dinero. Sí, parece ser que la razón no estaba tanto en el personal como en los medios que disponen las empresas, ¿no? En cualquier caso, yo sigo convencido de que es una cuestión de gestión, de cómo llevarla a cabo, y que esa gestión se puede hacer desde el ámbito público, que existen métodos y cauces legales y reglas y normas para poder llevarlo a cabo. Existen convenios y existen normas para poder llevar a cabo esa actividad, y que si no se lleva a cabo, pues seguramente la culpa no la tienen los trabajadores. Estamos últimamente cargando demasiado la tinta sobre una pata de una silla que no tiene prácticamente ninguna responsabilidad en sustentar ese peso, ¿no? Pero yo me imagino que los trabajadores que escuchan este tipo de comentarios les debe sentar como una patada en el estómago, porque el trabajador que es bueno en cualquier sitio. Entonces, quizás se ha culpado en muchos casos a los trabajadores de dejadez, cuando ahora están demostrando que pueden hacer el trabajo bien hecho si tienen a una persona detrás que les dice: tienes que hacer esto y te doy los medios para hacerlo. Claro, eso era lo importante realmente, de dotar del medio necesario para que el trabajador desarrollara perfectamente su labor. Y no es que iba a hacer más rendimiento, más productivo en la empresa privada. Lo que pasa es que no se le dota de medios precisamente, posiblemente, para justificar la privatización. Porque, por poner un ejemplo, se ha privatizado cementerios con la vaga excusa de decir: es que el horno crematorio habría que gastarse 40.000 euros para ponerlo en funcionamiento. Gástatelo, ¿no? Pues era más fácil hacer ese tipo de gestión económica,
que había posibilidades dentro de ese plan de austeridad hecho en el año 2001, o incluso que nosotros abordamos. Hay que recordar aquí que en el 2001, en agosto, firmamos una reforma del convenio suspendiendo una serie de artículos económicos para ayudar a la situación precisamente económica del ayuntamiento, y creíamos que eso iba a servir precisamente para dotar de medios a los trabajadores municipales y arreglarle, en este caso, por ejemplo, el tema del crematorio, me parece que ha justificado la privatización del servicio, ¿no? Bueno. Por otra parte, claro, al hilo de lo que ha dicho Luis Carlos, referente a la aplicación que se está haciendo, que entendemos que equivocadamente por parte de las empresas privadas, de eliminar la paga extra. Ya tenemos noticias que se así notificó por parte de la empresa Raga a las trabajadoras de edificios públicos. Esta mañana parece que el Grupo Ortiz ya va a redactar un documento diciendo que también va a eliminar la paga extra, tanto los servicios de playa, jardines y los servicios de infraestructura, los servicios operativos, y entendemos de que se está equivocando por cuanto la aplicación de la eliminación de la paga extra es para el sector público y de ninguna manera para el sector privado. Empresa privada, claro. Bueno, tema que yo creo que es inevitable, que todo el mundo está esperando. Han pasado ya unos meses, 174 personas, que no 176, fueron despedidas el pasado agosto, en ese expediente de regulación de empleo llevado a cabo en el Ayuntamiento de Estepona, muy criticado, en muchos casos muy criticados también los sindicatos. Han pasado unos meses. ¿Cuál sería la valoración tanto de Comisiones Obreras como de UGT de todo lo que pasó entonces? Y de lo que pasó en los meses previos, claro. Bueno, yo creo que previamente había, digamos, ya lo hemos hablado los compañeros tanto de UGT como de comisiones, que era una puesta en escena por parte del propio alcalde, donde cualquier propuesta que llevábamos los sindicatos, incluso aprobada por Asamblea General, tenía que concertarse por la unanimidad de todos los sindicatos, para precisamente no abocar a un expediente de regulación de empleo. Lógicamente, había dos sindicatos minoritarios, tanto UGT como comisiones, entendimos que la prioridad era el empleo, que lógicamente teníamos que abordar esa situación y desde luego nunca estar a favor de cuestiones de tipo económica, por muy loables que sean, como en el pago de la productividad, pero que en una situación de este tipo, donde había esa alternativa de decir vamos a disminuir el capítulo conforme al plan de ajuste 6 millones de euros y aquí tenemos alternativas económicas suficientes, o el planteamiento de otros sindicatos minoritarios que decían, mire, yo no estoy de acuerdo con las propuestas económicas que están haciendo los sindicatos mayoritarios, y curiosamente aprobado por la gran mayoría de la Asamblea General. No hizo caso al alcalde, en este caso a la mayoría de los trabajadores que pedíamos, una propuesta firme, aprobada por la Asamblea, como digo, y por los sindicatos mayoritarios, y la rechazaba continuamente porque necesitaba la unanimidad de todos los sindicatos. Cuestión que no se dio al final y que provocó posteriormente el periodo de consulta inmerso ya en el expediente de regulación de empleo. Una primera valoración, Luis Carlos, de ese expediente de regulación. Se nos ha estado acusando de no haber querido llegar a ningún tipo de acuerdo a lo largo de las 11 reuniones que tuvimos. En las 11 reuniones que tuvimos, sistemáticamente no valía ni una sola de las propuestas que hacíamos. La única contrapropuesta que recibíamos a cambio era con una lista de personas públicas que adoptáramos la posición de acordar una reducción salarial o que hubiera el despido, ¿no? Yo no voy a entrar en más valoraciones. Creo que cada uno está en su atalaya con su punto de vista y tiene su perspectiva. No creo que va a ser muy difícil que podamos bajarnos de la montaña unos y otros para colocarnos en el punto de vista del otro, porque es bastante complicado. El asunto ha llegado a los tribunales. Hasta ahora, pues
Los tribunales le han dado la razón al ayuntamiento y tenemos pendiente un recurso que después una vez que se resuelva en el Supremo, se verán los recursos, las demandas individuales y veremos a ver en qué acaba. Yo no digo que no sea legal, probablemente lo sea porque la ley lo permite. Lo que no me parece justo. Está claro que no tiene mucho que ver la justicia con la legalidad, entre otras razones porque los trabajadores somos los responsables de cuidar nuestro puesto de trabajo y de llevar y de hacer que la empresa funcione, pero la empresa no es un ente aislado. La empresa tiene unos gestores que tienen nombre y apellido y tienen una responsabilidad en la gestión. Y si se nos acusa a los trabajadores de no ser trabajadores, puede ser, no digo yo que no haya en algún caso alguien, pero si hay hay un gestor que tiene la responsabilidad de que eso no haya salido bien. Quizás una de las cosas que después de que se diera a conocer esa lista, todo el mundo, sobre todo los afectados obviamente, se planteaban, era qué hubiera pasado si a posteriori eso ya no sirve para nada. Pero quizás esa propuesta de bajada de sueldo, que creo recordar hasta un 20%, no recuerdo bien, una bajada de sueldo considerable, muy considerable. Si eso se hubiese aceptado, se hubiesen salvado muchas personas de estar en las listas del INEM y estar pasándolo mal, porque a nosotros continuamente a la redacción nos llama gente pues que han sido afectados por el ERE y que nos cuentan que no tienen para comer, que lo que les queda de paro solo les da para pagar sus casas. Pero claro, es que cuando hubo esa propuesta de bajada del 20% nadie quería. Claro, es que habría que retroceder un poco en el sentido de la negociación, ¿no? Nosotros expresamos, y así lo llevamos por unanimidad, los sindicatos UGT y comisiones obreras, una serie de medidas alternativas a los despidos. Entre ellas, bueno, pues se encontraba amortización de vacantes, eliminación de productividades, horas extraordinarias, incluso al final de lo que faltaba, una rebaja de sueldo. Incluso decíamos, mire usted, en diciembre va a haber, porque es que coincidió en esos días que el señor Rajoy dijo que iba a eliminar la paga extra a todo el sector público. Y se registró un escrito por parte de comisiones obreras y dice, mire usted, esto puede servir también para la reducción de ese capítulo, al menos en este año, y ya veríamos el año que viene. Claro, de todas esas medidas, incluso complementarias, decimos, mire usted, y lo que falte, una reducción de salario a todo el personal. La estimamos nosotros en un 5 o 7%, 4,5%, se podía establecer un 5, un 7, incluso se llegó por parte de algunos sindicatos, dicen, mira, podemos, si faltara incluso hasta un 10%, o sea, que alternativas y posibilidades de reducción de sueldo para eliminar todos los despidos existían encima de la mesa. Lo que no había voluntad, entiendo yo, por parte de la corporación y buena fe en resolver esta cuestión de una forma, digamos, más aceptable y no con los despidos, ¿no? Porque encontramos, por ejemplo, y siempre lo hemos dicho, que los criterios eran absolutamente arbitrarios. Totalmente, porque se inicia un criterio, el primer criterio objetivo, que eso ya está juzgado y estamos pendientes. Precisamente el día 11 de diciembre ya registramos el recurso, Comisiones Obreras registró el recurso ante el Tribunal Supremo, tardará unos 6 o 8 meses y nosotros insistimos que hay una falta de apreciación por parte de la Sala en esos criterios, porque es verdad que si una RPT, un estudio de las plantillas, como decía, para trabajar de una forma eficiente y eficaz, si no se ha hecho, ¿en base a qué criterio ha despedido a trabajadores, no? Entonces, uno de los planteamientos que hacemos dentro del recurso, precisamente, es la falta de una relación de puesto de trabajo que, por tanto, si no existe, y es una falta que entendemos que no ha apreciado la Sala, es imposible que se puedan producir despidos objetivos. Por otra parte, dentro de la propia, recurso, entendemos que fue discriminatorio hacer recaer exclusivamente al personal laboral. Recordemos que los 6 millones de euros
era en un recorte del capítulo primero, ahí entrábamos todos, no exclusivamente personal laboral, ¿no? Por eso se discute que hay una falta de apreciación por parte de la sala en ese tipo de cuestión. La falta de documentación. Nosotros exigimos dentro del informe del comité de empresas, solicitamos la documentación de las empresas municipales, puesto que incluso se habían, creo que empezó el periodo de liquidación en el 2011 y por tanto es una documentación que nos hacía falta tener y tampoco se dispuso dentro de ese periodo de consulta. Y otra cuestión es que entendemos nosotros, y así va dentro del propio, digamos, recurso ante el Supremo, que debió aprobarse por el Pleno de la Corporación el expediente de regulación de empleo. También entendemos que hay una falta de apreciación por parte de la Sala, por cuanto dice que se dio cuenta de los despidos el 21 de junio, y eso es obviamente imposible porque el periodo de consulta terminó el 7 de julio. Básicamente yo creo que un amplio recurso que se ha hecho, pero yo quiero hacer mención a la labor que está haciendo la asesoría jurídica de comisiones, que es muy importante. Se ha presentado ya el recurso por parte ya del comité de empresa y dentro de unos días se va a presentar el recurso por parte de comisiones obreras. Algo que añadir, porque ahora que estabas hablando de la asesoría jurídica, se me ha venido una cosa a la cabeza que creo que es importante, pero ¿quieres añadir algo a lo que estaba diciendo Pepe? Una de las críticas que yo creo que sonaron bastante en Estepona era que en la vista ante el juez en Málaga los representantes legales de los sindicatos no estaban quizás tan bien preparados como los que llevaba el ayuntamiento. Yo no sé cuál es vuestra impresión al respecto, me imagino que defenderéis en todo momento a vuestros abogados. Hombre, cada uno puede tener una perspectiva, una visión de lo que allí se produjo. Desde luego yo estaba pendiente porque yo fui uno de los testigos final, yo creo que fui el último testigo que fui, por tanto no podía estar dentro de la sala, pero desde luego lo que me comentaban es que los abogados de comisiones estaban defendiendo muy bien el asunto y que se lo habían estudiado bastante correctos los planteamientos que se estaban haciendo allí. Vale. Otra cuestión es que la apreciación que se haga por parte de algún compañero, pues lógicamente es respetable, pero había 5 abogados, estamos hablando de 2 de comisiones, 1 de UGT, 1 de ATAI y 1 de CSI. Claro, distintas visiones que se pueden tener. A mí me parece que la defensa fue intachable. Quizá el reproche de donde pueda surgir en el que no se presentara con suficiente antelación una prueba que por otra parte quedó de manifiesto en la sala que fue imposible que pudiera presentarse con la antelación suficiente, porque el problema es que la documentación que se había aportado por parte del ayuntamiento era imposible de analizar en el periodo de tiempo que dieron, aún más cuando había que hacer la consulta sin medios electrónicos ni sin medios informáticos, porque había que hacerlo físicamente en una sala del juzgado sin poder sacar documentación más que la que del propio puño y letra se pudiera obtener en un folio, ¿no? Y claro, a pesar de que estuvieron trabajando con muchísimo interés, pues no dio tiempo y bueno, por parte del presidente de la sala, pues se puso de manifiesto que él entendía que no podía comprender que no se hubiera presentado esa documentación dentro del plazo. Evidentemente, si en un primer momento parecía que no tenía ningún inconveniente los abogados del ayuntamiento en aceptar esa pericial, después dijeron que no estaban dispuestos a aceptarla. Si esa podría ser la única pega, yo creo que la defensa que hizo tanto comisiones, los abogados que representaban al comité de empresa, como a comisiones, como a UGT, a mí me parecieron que eran bastante serias, ¿no? Y sinceramente, y como se dice, con el corazón en la mano, ¿pensabais que ibais a ganar? Yo la verdad sí. La verdad es que, visto el expediente, cómo se desarrollaron las negociaciones, que vimos que había una falta de buena fe por parte de la corporación para llegar a acuerdos,
yo entendía que efectivamente los criterios, que eran poco objetivos, sino arbitrarios, porque la verdad es que, como digo, sin una relación de puesto de trabajo es muy complicado saber efectivamente qué personal hace falta o no y qué sentido se tiene esa relación de puesto de trabajo. Yo personalmente esperaba ganar en la sala, ¿no? Y además tengo esperanza todavía en el Supremo. Había una defensa que estaba orientada en dos aspectos que eran por una parte las razones económicas, y se puso de manifiesto por parte de la defensa que esas razones económicas no estaban tan claras, y por otra parte estaban las razones organizativas en las que se basó la defensa, y también se puso de manifiesto que esas razones organizativas pues dejaban muchas dudas al respecto, y yo pensé, estaba convencido de que iba a ser bastante difícil por parte del tribunal el argumentar que esas razones no estaban presentes, ¿no? Bueno, me equivoqué. Sí, nos equivocamos. Pepe, tú dices que realmente confías en que el Supremo sí apoye a los trabajadores. ¿UGT también considera que...? Está claro que si UGT no contemplara esa posibilidad, pues tampoco se presentaría el recurso, ¿no? Como así lo va a hacer, ¿no? De todos modos, la gente tiene mucha confianza en los juicios individuales, ¿no? Es donde yo creo que la mayoría de esos trabajadores, que no sé si tenéis porcentaje de cuánta gente puede haber presentado, los 174 llevan, vale, es donde realmente la gente tiene su confianza, pues entre otros casos, pues yo que sé, los muchos discapacitados que hay, la gente con cargas familiares, hay muchos casos que claman al cielo, ¿no? Sí, entonces, la verdad es que dentro de la propia, e incluso dentro del propio proceso, había personas que solicitaron, hicieron alegaciones sobre esas cuestiones, ¿no? que me habla, personal discapacitado, que habla de la ley de preferente, que esté no esté dentro de un expediente de regulación de empleo, y no le hizo caso, ningún tipo de caso por parte de la corporación, ¿no? Yo creo que es una situación complicada. El hecho de no aceptar, porque nada más se aceptaron al final 5 alegaciones, y por lo visto por un problema de antigüedad, de fecha, pero no tuvieron en cuenta alegaciones bastante importantes como la que hemos explicado, ¿no? Me imagino que hay otras alegaciones también que precisamente los criterios de inclusión en la lista de despedidos estaban, como era el estar de baja maternal, y sin embargo, estando de baja maternal, pues se han producido esos despidos, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, y otro asunto que llamó la atención, incluso la sentencia de la sala dice el tema de puericultora sobre el tema de titulación, que era una exigencia de la Junta de Andalucía. Eso no es así, puesto que tenían un periodo de tiempo para acreditarse y homologarse en la guardería y acreditarse esas titulaciones, creo que hasta 2013, con lo cual parece que hay también un poco de contradicción conforme a lo realmente que se ha expuesto con la sentencia, ¿no? Hablábamos al principio del programa de esas posibles diferencias que puede haber habido entre los sindicatos. ¿El ERE ha servido para distanciar aún más a los representantes sindicales o a las fuerzas sindicales, mejor dicho, en Estepona? Yo creo que no es un distanciamiento, es que, claro, el problema es posicionarse de una determinada forma u otra. Yo comentaba anteriormente de que había propuestas cuantificadas con los datos incluso aportados por el propio ayuntamiento, de los servicios económicos del ayuntamiento, que decían que efectivamente eran 6 millones de euros lo que se presentaba. Y había sindicatos que decían, yo no estoy de acuerdo con las propuestas del comité de empresa. Entonces, claro, si la exigencia por una parte del alcalde era la unanimidad y por otra parte te decían que no estaban de acuerdo con las propuestas que presentaba el comité de empresa, pues prácticamente se llevó a la situación provocada.
lo que a un pasó. periodo. En cualquier caso, yo no puedo hablar de las discrepancias que alguien puede tener conmigo si no me las explica, ¿no? También. Me gustaría Pero poder... me imagino que hay una apreciación. Tú sabes si alguien es tu amigo y te llevas bien con él, o si es tu enemigo y no te llevas bien. Pero yo no creo que seamos enemigos. A mí me da la sensación de que probablemente lo que ocurra será que seguramente tengamos puesta la vista en determinados tipos de aspectos concretos que yo considero importantes, que el otro no los considera y que considera más importantes los otros, pero no es una cuestión de enemistad, es una cuestión de podernos sentar y discutir cuál es el peso específico que pueden tener en un momento determinado los intereses de uno y otro. Y creo que en este caso, pues, por ejemplo, el CSIC estaba defendiendo claramente que no afectaran las medidas de reducción o de recorte a los funcionarios porque habían pasado por un proceso de selección y bien, pero yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no. Es decir, claro que estoy de acuerdo con eso, pero a lo mejor tengo otras prioridades, también ¿no? hemos tenido la generosidad cuando hemos negociado un convenio que afectaba al personal laboral de que las mejoras que tenían con respecto al convenio por el que se estaba rigiendo el personal funcionario se beneficiara de esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Si se trata de ser solidarios, ¿lo somos o no lo somos, ¿no? Yo creo que seguramente, pues bueno, esas fundamentalmente fueron las discrepancias dentro de la negociación. Yo creo que en realidad pues había otras cuestiones que aprovechando de esas discrepancias, pues era una situación interesante para aprovechar esas circunstancias y llevar el tema hacia otro sitio, ¿no? Le hemos pedido esta semana a nuestros espectadores que hicieran preguntas a los representantes sindicales que iban a estar aquí en esta mesa. Algunas de ellas las hemos eliminado porque iban directas a los representantes de ATA y CESIF, pero bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas que voy a haceros y bueno, vamos allá, ¿vale? ¿Os parece? Perfecto. Vale, en primer lugar nos preguntan, ¿por qué habéis permitido que muchos de los afectados por el ERE del Ayuntamiento de Estepona pierdan derechos en la mesa de negociación del mismo? Y me refiero a los derechos que se podían negociar según el artículo 52.5 del Estatuto de los Trabajadores. Sigue el correo diciendo: los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad, un poco lo que hablábamos antes. Pregunta, ¿por qué estos derechos, y me refiero sobre todo a los colectivos con cargas familiares, mayores de edad o personas con discapacidad, se han perdido en la mesa de negociación? ¿No es verdad que tenéis que mirar por los derechos del trabajador y no por el favoritismo del trabajador? Pregunta larga, larga, pero es correcta la pregunta por cuanto los criterios no los hemos marcado nosotros. Nosotros no marcamos los criterios los ponen encima de la mesa, evaluamos, incluso introducimos elementos en las propuestas sindicales que hicimos, incluso decir, mire usted, los mayores de 61 años que cumplen una serie de requisitos se podrían prejubilar y eliminar una parte importante de personas que están incluidas en el ERE. No fue aceptada ninguna de las propuestas alternativas que se le hicieron, incluso para modificar algunos aspectos en los criterios. Al principio se nos decía que sí, hubo en una mesa, quiero recordar, no dentro del periodo de consulta, sino antes en la mesa general, donde decía, esa propuesta se puede utilizar en el futuro del expediente de regulación de empleo, efectivamente para aminorar, propuestas que hicimos posteriormente para inclusión dentro del, dentro de los criterios. Y lo que hizo el equipo de gobierno es introducir el elemento contrario. Uno de los requisitos decía, no se incluye dentro del expediente de regulación de empleo aquellos mayores de 63 años. O sea,
fue al contrario de las propuestas nuestras. No. Es decir, aquí... O sea que, perdón, los criterios fueron marcados exclusivamente porque interpusimos criterios distintos, algunos de ellos como es el que estoy hablando, y desde luego no... Creo que el planteamiento es exactamente ese. Es decir, a lo largo de toda la mesa de todas las reuniones que tuvimos en el periodo de negociación, lo que hicimos fue elaborar una serie de propuestas económicas y hasta propuestas de reducción salarial para evitar que hubiera un único despido. Entonces no se trata de que nosotros definiéramos si era mejor que se utilizara un criterio u otro. Nosotros lo que pretendíamos y lo que en la postura en la que nos estuvimos manteniendo a lo largo de toda la negociación fue encontrar soluciones que evitaran un despido, uno solo. Perfecto. Nos preguntan algo, Luis Carlos, de lo que hemos hablado hace un momento. Preguntan que por qué la prueba pericial para el juicio del ERE del Ayuntamiento no se entregó con el tiempo estipulado por la ley, 5 días antes del juicio. Y preguntan si no sabían los abogados de los sindicatos que existe esa ley. Falta de tiempo, entonces. Bueno, yo creo... Lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo creo que, supongo que Pepe tendrá mucha más información que yo al respecto, pero creo que la base fue exactamente esa, ¿no? Efectivamente, no había... tenía que ir, en este caso, al economista a sacar datos, efectivamente, de allí manualmente para hacer ese tipo de estudios. De todas formas, yo creo... estoy por confirmar, pero ese va a ser uno de los argumentos jurídicos ante el Tribunal Supremo, el hecho de no haber aceptado esa prueba pericial. Ajá, perfecto. A ver si sirve de algo en este caso. Porque entendemos claro, que efectivamente debería haberla aceptado la sala como prueba. Perfecto. Y Más hay argumentaciones y artículos legales que así lo avalan, indican. ¿no? Seguimos. En uno de los 23 criterios del ERE del Ayuntamiento de Estepona se despide al colectivo de guarderías que mencionábamos antes por no tener la titulación exigida por la ley para trabajar. En cambio, a los demás colectivos añadidos a la lista del ERE no se les exige la titulación exigida por la ley. ¿Por qué no se ha denunciado en la demanda colectiva dicha discriminación? Indica nuestra espectadora en este caso, dice, porque a mi entender con 3 criterios objetivos era más que suficiente para confeccionar dicha lista, como podrán ser la antigüedad, la titulación exigida por la ley para trabajar en la administración pública y el tercero se lo dejo a ustedes a elegir, dice. Bueno, la verdad es que volvemos a lo de siempre, los criterios los ha puesto el equipo de gobierno, no lo ha puesto los sindicatos. Y el equipo de gobierno, para poder elaborar una lista de 174 personas al final, en principio 176, son 28. Y ni comisiones, ni UGT, ni el CSIC, ni ATAE, que yo sepa, han tenido la oportunidad, al menos UGT, ¿no?, de aportar ni un solo criterio para determinar un despido, ¿no? Perfecto. Continuamos con las preguntas de nuestros espectadores. Escriben mucho, ¿eh? Sí, está bien. Cuando negociasteis los convenios colectivos vigentes para el personal laboral fijo discontinuo, anteriormente a los empleados de las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona, a la hora de hacer las clasificaciones profesionales en categorías o grupos, ¿en qué os basasteis para hacerla? Indica, y me refiero si se tuvieron en cuenta las titulaciones exigidas para cada categoría, las funciones o tareas que deben hacer. Volvemos a lo de eso, de siempre. No hay una relación de puesto de trabajo dentro del ayuntamiento y por tanto no hay ningún estudio. Por eso, y nosotros esgrimimos dentro de ese recurso precisamente que los criterios son absolutamente arbitrarios, puesto que no ha existido un estudio. ¿No se le puede exigir al ayuntamiento la famosa RPT, que dicen que no se puede hacer hasta el próximo año? El ayuntamiento, Pilar Fernández Fígares, en alguna ocasión hemos hablado con ella y se remonta al próximo año. La verdad es que la propia, si hace caso a sus propios técnicos, el ayuntamiento debería empezar a confeccionarla cuanto antes, en el sentido de que es obligatoria, ¿no? El propio informe de la intervención de fondos conforme al presupuesto expone ese asunto de que efectivamente no hay una RPT hecha.
Desde UGT se ha defendido en todo momento que hubiera una RPT, hubiese sido todo completamente distinto, me imagino. Claro, la organización de los puestos de trabajo son los que determinan realmente cuál es la necesidad a cubrir cada puesto, pero si no se tiene una definición de esos puestos y una relación de ellos, no se puede hacer, ¿no? Parece ser que en el caso del equipo de gobierno han esgrimido que las razones por las cuales no se hizo la RPT, que tenían la intención de hacerla, era la congelación de la convocatoria de empleo público por parte del gobierno central, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no corresponde a los sindicatos elaborar esa relación de puestos de trabajo, sino al equipo de gobierno. Al equipo de gobierno, pero de alguna manera los sindicatos me imagino que podrían presionar al ayuntamiento para que se haga. Yo creo que es algo fundamental en cualquier ayuntamiento, no en el ayuntamiento de Estepona, sino en cualquier... Creo que es una exigencia del comité de empresa, pero no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, porque ¿ha habido en algún momento en el ayuntamiento de Estepona, en la historia de este ayuntamiento, ha habido alguna vez una relación de puestos de trabajo? No, se han hecho varios estudios, pero nunca se ha aplicado. Terminado. Nunca se ha aplicado. Perfecto. Realmente es una cuestión, un documento importante por cuanto a la organización se refiere, y en cuanto a la pregunta, ahí está la clave de todo. La exigencia de titulación, la exigencia, por ejemplo, de organización dentro de la propia estructura municipal, la planificación de los recursos humanos se hace a través de ese instrumento técnico. Es imposible, si no lo tiene el ayuntamiento, valorar efectivamente por qué no se ha hecho con criterio objetivo, en este caso un ERE, porque no existe. Por tanto, volvemos a hacer la controversia que se hace por parte de la sala, es que dice la sentencia, dice, como no tiene relación de puesto de trabajo, entendemos que por eso despiden. No, mire usted. Se tiene que tener una relación de puesto de trabajo para poder esgrimir criterios objetivos dentro de un expediente de regulación. Si no, es imposible. Es imposible. Perfecto. Más preguntas de nuestros espectadores. El tema de las titulaciones exigidas por cada categoría profesional en el Ayuntamiento de Estepona parece ser que es un tema tabú, dicen. Siempre que se le pregunta a los sindicatos o incluso a algunos políticos el por qué no están en la lista del ERE del Ayuntamiento las personas que no tienen la titulación mínima exigida por la ley para trabajar en la administración pública, la respuesta es siempre la misma, dice ella. La titulación no es importante para trabajar como laboral fijo indefinido. ¿Es cierto, de verdad, los trabajadores laborales fijos indefinidos pueden trabajar o promocionarse profesionalmente o incluso ascender de categoría sin exigirle la titulación necesaria para cobrar y trabajar en la categoría a la que se quiere acceder? Y si es necesaria la titulación, ¿por qué en el ayuntamiento existen trabajadores que se han librado de la lista negra y no tienen la titulación exigida por la ley para la categoría que cobran? ¿Estamos en lo mismo otra vez? Estamos exactamente en lo mismo. Al no haber relación de puesto de trabajo, lógicamente es cuando se dice que cada puesto y qué titulación es la exigible por ley en cada puesto. Está perfectamente, por otra parte, regulado. En principio, no hay una discrepancia importante. Es decir, cuando las titulaciones que se requieren son titulaciones específicas, nadie puede, por poner un ejemplo, si para poder desempeñar un trabajo como médico no tienes la titulación, no puedes trabajar. Otra cosa distinta es que pues sea auxiliar administrativo o estés trabajando de oficial o de peón o de... ahí la situación es un poco más abierta, ambigua, claro, en el sentido de que la capacitación para el desempeño de esa función no te exige una titulación concreta, ¿no? Pero en general, a menos que haya algún error que yo no puedo decir que no se dé, pero tampoco puedo afirmar que se esté dando, creo que esa situación, para poder determinarla, habría que hacer la relación de puestos de trabajo, definir los puestos, ver cuáles son las capacidades que se requieren para poder desempeñarlos y ver exactamente el personal que reúne los requisitos o no, ¿no? Nos preguntan precisamente por la RPT y nos dicen que, bueno, plantean por qué no se ha aprobado nunca y dicen, quizás no ha convenido hacerla a los sindicatos ni a ningún político. Los sindicatos, desde luego, estamos nosotros interesados
En principio porque la organización del ayuntamiento esté correcta, ¿no? Y yo creo que ha sido digamos, la dejadez por parte de los responsables políticos de ir acumulando años. Estamos hablando de una ley de hace ya 25 o 30 años, de ir acumulando años sin hacer esa relación de puesto de trabajo que le fuera servido como instrumento precisamente dentro de la administración para mayor productividad, incluso en la administración. La pregunta, Luis Carlos, es todavía más larga. Quiero seguir porque el planteamiento que hace, bueno, dice: no ha convenido hacerla a los sindicatos ni a ningún político para así no tener que despedir a muchos trabajadores que siguen en el Ayuntamiento de Estepona por favoritismo o a cambio de votos. Bueno, ese es un argumento que siempre se esgrime y yo no sé exactamente cuánto hay de cierto en esa afirmación o cuánto hay de falso. En principio es una afirmación que puede tener algo de verdad y yo no voy a discutirlo. Lo que está claro es que una relación de puestos de trabajo en los que cada trabajador sabe cuáles son sus funciones y cómo desempeñarlas, eso el primer interesado en esa situación es el trabajador, porque de esa manera tiene un contenido productivo supuesto y tiene una satisfacción en el desarrollo de su actividad. En segundo lugar, a quien le interesa al ayuntamiento. Y desde luego los sindicatos, creo que alguien opinará lo contrario, por supuesto, pero a nosotros, y por lo que estamos en esta labor, es por la defensa del trabajador. Pero ojo, la defensa del trabajador es la defensa de la empresa, porque si un trabajador no tiene un puesto de trabajo, no puede serlo. Y una empresa sin un trabajador tampoco es productiva. Puede funcionar. Hay una simbiosis que, como no se dé, no funciona. Y cualquier instrumento que permita un mejor desarrollo de esas actividades, desde luego, es lo único que va a hacer que las cosas funcionen, ¿no? Última pregunta, que estamos a punto de terminar el debate esta noche. Última pregunta de un espectador. Dice: pregunta a los sindicatos, ¿pedisteis el listado del personal laboral del Ayuntamiento de Estepona con la antigüedad, titulación y las categorías profesionales de cada uno? Y de ser así, ¿os disteis cuenta de que en la lista del ERE tenían que estar otras personas que no estaban? ¿Por qué no se rectificó la lista si se advirtieron todos esos errores en su confección? Y por favor, dice, no contestéis lo mismo de siempre, y entre comillas, no consentiríamos ningún despido, porque sabías demasiado bien que sí, que habría despidos, sobre todo porque económicamente cumplían para poder despedir por este motivo. Bueno, yo no estás de acuerdo con estoy lo de que... acuerdo con esa apreciación que hace la compañero en este caso, referente a que nosotros llevamos la intención que efectivamente no se iba a producir ningún despido, incluso hasta el último día y a última hora. Es cuando nos dio la noticia, creo que fue un viernes, porque al final se hizo la última reunión en sábado de feria, quiero recordar, donde nos dio la noticia y dice: mire, no me vale nada de lo que habíais puesto dentro de la propuesta económica, exclusivamente 380.000 euros. De los 6 millones largos que pusimos, inclusive con la reducción salarial, pues no le valió prácticamente ninguna de las propuestas sindicales que llevamos, y además con argumentos jurídicos que incluso en el tema de amortización de vacantes hicimos por parte de la asesoría jurídica de comisiones que efectivamente era un ahorro presupuestario. No era un ahorro neto, pero lo que efectivamente se quería el ayuntamiento es ahorrar presupuestariamente 6 millones de euros, y con esa medida, exclusivamente con una de las medidas, como era la amortización de las vacantes presupuestadas, nos iríamos a 1,5 millones de euros. Todo fue rechazado. ¿Pero había errores o no había errores en esa lista? Es más. Perdón, voy a terminar un momento. El concepto es el siguiente. Primero habría que ver el ataque a nivel colectivo, la demanda colectiva, y después a nivel individual. Nosotros, y quiero recordar aquí, por ejemplo, en la propia sala, cuando me llaman de testigo, yo quería introducir un elemento para ver si efectivamente se podía hablar de todos los criterios. Introduce un elemento y dice: mire usted, aquí había una modificación el último día, el 6 de julio,
respecto al anterior listado, y a estos 6 trabajadores no se le han podido, no han tenido la oportunidad de alegar que efectivamente puede haber otro nuevo error y por tanto existe indefensión. Lo que me dijo el presidente de la sala fue absolutamente claro. Mire usted, eso se queda para las individuales. O sea, introducir criterios de los 23, cualquier elemento de criterio para hablar de ellos, decía, mire usted que no es así, que esto estamos hablando de la demanda colectiva y para eso los trabajadores individualmente, si ven algún error dentro de su antigüedad, de su categoría, etcétera, es cuando tiene que esgrimirlo en el juzgado social. Es más, durante el proceso de negociación, a partir de que se hace pública la lista y que se conocen las personas que van incluidas en la lista, cada una de esas personas presenta alegaciones que nos las comunica a los sindicatos y nosotros las ponemos encima de la mesa de negociación. Cada una de esas alegaciones nos dicen que no, que estudiarán alguna en algún caso concreto y que ya se verá y que ya se contestará, y no hacen ningún tipo de revisión de esa lista, con lo cual no creo que sea achacable desde ningún punto de vista a los sindicatos que no hayamos revisado, porque a nosotros no nos correspondía esa función, pero sí nos correspondía exigir que se hiciera la revisión y lo hicimos, ¿no? Efectivamente, nosotros expusimos incluso en el informe del comité de empresa que, mire usted, tienes que exponer las alegaciones y contestar a los trabajadores por qué sí o por qué no, porque ahí, de hecho, concretamente en estos 6 últimos que se modificó ese listado, podía haber muchos más, porque esgrimían prácticamente lo mismo y la administración no resolvía. Pero ni llevó la administración con algún tipo de informe que nos informara a los sindicatos, exclusivamente nos dio un listado nuevo con esa modificación. Esa es otra argumentación que está en el Tribunal Supremo. Bueno, pues esperemos, vosotros como sindicatos, imagino que esperáis sobre todo que el Supremo os dé la razón y si no que el mayor número posible de trabajadores en los juicios individuales pues consiga volver al ayuntamiento. Me imagino que ese es vuestro máximo objetivo a día de hoy, ¿no? Y terminamos con esto, si nos importa. No, sí. Te decía que me imagino que es vuestra prioridad a día de hoy. Desde la asesoría jurídica, lógicamente, están trabajando. Hemos presentado ya lo que es el recurso al Supremo, el comité de empresa, que la ha formulado la asesoría jurídica de comisiones. Dentro de unos días se va a formular el segundo recurso, esta vez por parte del sindicato, y desde luego entendemos que hay argumentaciones jurídicas por una falta de apreciación en la prueba por parte de la sala del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia en Málaga, ¿no? ¿Vuestra prioridad también a día de hoy? Efectivamente, es la misma. Como miembro del comité de empresa, el recurso que presenta el comité de empresa también es aprobado por UGT, y también desde UGT se presenta recurso al fallo del conflicto colectivo. Perfecto, pues Luis Carlos Barea, Pepe Carrasco, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el debate. Nosotros volveremos la próxima semana a esta misma hora. Buenas noches.